Puede comenzar. Bien. Entonces, ya estábamos viendo análisis, chicos, ¿no? Entonces, ya habíamos hecho 4 ejemplos de hacer solamente el análisis. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo 5. Dice. Algoritmo 5. Dice. Prepare un algoritmo que lea una nota de un alumno del primer examen parcial y luego imprima dicha nota y la palabra aprobado, si cumple. Y después, en todos los casos, que imprima la palabra fin, donde un alumno es aprobado si la nota es 51, 52, 53, 54, 55, hasta 98, 99 y 100. Bien, entonces ese es el problema. Lo hemos leído una vez para tener una idea general de lo que queremos. Entonces, ¿cuál es eso? Eso es requerimiento. Entonces, el requerimiento es imprimir la nota del alumno y aprobado. Y luego fin. Y veamos 2 ejemplos. Un ejemplo, 90. Pues. 90, pues, 90 aprobados, sí, entonces imprimo 90 aprobados y luego fin. Un segundo ejemplo. 35. Me pregunto, ¿35 es aprobado? No, entonces imprimo fin. No voy a imprimir reprobado, no nos pide. Entonces, si es 35, imprimo solo fin. Bien. Entonces, pues con eso ya tenemos que lo que queremos hacer. Ahora vamos a pasarlo con una segunda lectura a formato de informática. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida de cuál va a ser una pantalla donde existe un cuadradito que diga la palabra aprobado y luego la palabra fin. Vámonos arriba. Veamos ahora la entrada. La entrada va a ser una pantalla que nos pida nota y su cuadradito para colocar la nota, ya sea 90 o ya sea 35. ¿Y cuáles van a ser los aprobados? Los valores. Los valores aprobados, ¿cuántos son? Dijimos, la nota 51, 52 hasta 99, 100. Y lo podemos poner con una condición. La nota es mayor igual a 51. Bien, pero alguien me dice, ¿y si la nota fuera 140? No puede ser porque no existe, decímoslo en el análisis lo más sencillo posible, lo real. No existe nota 150, ni tampoco existe la nota negativa, no menos 7. Son todas notas válidas. ¿Okay? En el análisis se trabaja con valores válidos. ¿Okay? Bien, entonces ya lo tenemos el análisis del algoritmo del ejemplo 5. Un segundo ejemplo, fíjense que no es nada más. Vamos a hacer un segundo ejemplo, ejemplo 6. Dice, hagamos la primera lectura. Dice, prepare un algoritmo que lea una nota de un alumno e imprima la nota y a continuación la palabra grupo 2, si corresponde. Y por último, que se coloque la palabra fin, igualito que la anterior, pero ahora del grupo 2. Donde un alumno es del grupo 2 y la nota está comprendida entre 60 y nota 80. ¿Okay? Bien, entonces eso es lo que nos pide que analicemos ese problema. ¿Cómo analizamos? Primero hallamos el requerimiento, una primera lectura.
¿Cuál es el requerimiento? Imprimir la nota correspondiente y grupo 2. Y luego fin. ¿Sí? Y para tener una idea cabal, he dibujado las notas de 0 al 100, donde en azulito está entre 60 y 80. ¿Lo ven? Eso es lo que quiero. Esos alumnos quiero imprimir la nota solamente. ¿Sí? Y tenemos el ejemplo acá al lado derecho. Pues si la nota fuera 90, pues está entre 60 y 80, no, entonces solo imprimo fin. Acá, si la nota fuera 51, está entre 60 y 80, no, entonces imprimo solo fin. Pero si acá al lado izquierdo, si la nota fuera 70, está entre 60 y 80, sí, entonces imprimo grupo 2 y fin. ¿Ok? Grupo 2 y fin. Entonces ya lo comprendemos el problema. Ya está claro. Hacemos una segunda lectura para pasarlo a formato informático. Nuestra salida va a ser una pantalla donde aparezca un cuadradito la nota, grupo 2 y luego fin. ¿Sí? Y la entrada. ¿Cuál va a ser la entrada? La entrada va a ser otra pantalla que nos pide la nota. Y valores y condiciones. Recién abajo ponemos en valores y condiciones, es grupo 2 si la nota es mayor o igual a 60 y la nota es menor o igual a 80. Miren que los valores y condiciones los ponemos siempre abajo como valores. ¿Sí? Ya lo sabemos cuáles son, no hay que hacer. Bien, listo entonces. Ese es simplemente el análisis. Veamos el ejemplo 7. Algoritmo 7. Vamos a hacer el análisis de este algoritmo. Dice, prepare un algoritmo que lea 4 notas de un alumno y calcule e imprima la suma de dichas notas. Entonces, veamos, ¿no? Pues, el requerimiento para ver si lo comprendemos bien, ya lo que sabemos el problema. La primera lectura. Entonces, imprimir la suma de 4 notas. ¿Sí? Y nos damos un ejemplo. 80, 70, 65 y 95. Y acá, ¿y de dónde saqué esas notas? Me las he inventado, ¿no? ¿Ok? Me he inventado yo esas notas. Entonces, quiero hallar el promedio, la suma de esas 4 notas. Vámonos a formato informático. Entonces, la salida es la palabra suma y un cuadradito para imprimir la suma de las 4 notas. ¿Sí? Y a la entrada hay que leer cada una de las notas. ¿Sí? Hay que leer pues 90, 70, 65, 95 para nuestro ejemplo. Y cada uno con su cuadradito. ¿Y qué valores tenemos? Los valores son 4 notas, ¿no? ¿Sí? Es un valor pues que ya sabemos cuántos son. Bueno, un ejemplito más. El ejemplo 8, el algoritmo 8. Vamos a hacer el análisis de esto. Prepare un algoritmo que lea simplemente 2 notas y calcule la suma y el promedio de dichas notas. Ahora quiero 2 cosas, la suma y el promedio. Entonces el requerimiento es imprimir la suma e imprimir el promedio de las 2. Nos damos un ejemplo, acá abajo nos lo inventamos un ejemplo, 80 y 90. Fíjense que el ejemplo ustedes se lo van a inventar. ¿Sí? Y no creo que 2 alumnos pongan los mismos valores. ¿Okay? Entonces es imposible copiar. Entonces, ahora vamos ¿no? a ver la salida para plantearlo en forma informática. Entonces, suma y un cuadradito para poner la suma. Promedio, un cuadradito para poner el promedio. ¿Sí? Fíjense todavía. Bueno, la entrada. Pues nota 1 y nota 2. Y de valores, 2 notas. ¿No? Son 2 nomás. También sabemos que son 2 desconocidos. Y por último,
Veamos el algoritmo 9. El algoritmo 9 dice, prepare un algoritmo que lea n notas de un alumno y calcule la suma de dichas notas, donde la cantidad de notas de dicho alumno se las debe pedir vía teclado. Entonces antes en un ejemplo eran 4, en el otro ejemplo eran 2. Aquí vamos a pedir cuántas son vía teclado, porque los alumnos pueden tener distintas notas, ¿no? Algunos pueden escribir 2 materias, otros 6, otros 3. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Imprimir la suma de n notas. ¿Sí? Y n lo vamos a buscar por teclado. Ejemplo, si n fuera 5 notas, yo me he inventado 60, pues, ¿no? 60, 70, 40, 80 y 95, las 5 notas. ¿Sí? 60, 90. ¿No? ¿Sí? Me he inventado estos valores. No creo que 2 compañeros tengan iguales valores. Entonces ahora lo pondremos en pantalla. La salida. La salida es la suma de dichas notas si lo sumamos. Por ejemplo, es 365. ¿Sí? O un valor el que sea, ¿no? De entrada. Y acá viene algo interesante. De entrada, pues tenemos que inicialmente preguntarnos ¿cuántas notas? Y colocar acá el valor de 5 en nuestro ejemplo. Y luego nota, 5 veces. Y subamos un poquitito más abajo. Y luego valores iniciales. Hay que leer las notas, ¿no? Leer n notas. ¿Ok? Entonces, sabemos que son n notas. Bien. Entonces, n notas a leer, ¿sí? Y las n las vamos a meter por teclado. Entonces ya tenemos un panorama que es el análisis. Es muy simple. Es ponerse con el usuario, que es lo que queremos para ponernos de acuerdo con el usuario. Y segundo, pues, preparar cuál va a ser la posible salida y la posible entrada. Y consultar al usuario si está de acuerdo, de por ahí no les gusta el color de las letras o algo así. Bien. Entonces, si no hay ningún problema, vamos a seguir la segunda parte que elegimos, que es el diseño del algoritmo. Ya tenemos el análisis, ahora vamos a preparar el diseño. En el análisis son los planos, el diseño ya son los cálculos, ¿sí? De un edificio. Bien, que es lo que queremos. Entonces, diseño de algoritmo. Entonces, vamos a leer una buena parte teórica de esto. El diseño del algoritmo nos permite preparar el algoritmo a partir del análisis previamente hecho. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer el análisis anteriormente para poder hacer el diseño, ¿no? Entonces, a la vista, hay alumnos le piden el examen, el diseño, y a la vista lo ponen de ahí directamente el programa. Y seguro que se lo ha copiado y no tiene ni idea, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a ver, pues, qué estrategias tenemos para preparar el diseño. Y dijimos, existen 2 estrategias que nos permiten diseñar un algoritmo. Entonces, vamos a ver cuáles son esas 2 estrategias. Una primera estrategia es la llamada la partición. ¿En qué consiste? Conocido, veamos, conocido vulgarmente con el nombre de divide y vencerás. Y es la estrategia de la filosofía para resolver un problema. ¿Y quién lo postuló? Lo postuló, pues, un francés, el conde de Maquiavelo. ¿Bien? Entonces, pues, esto no... Hay que dividir para triunfar y ahorita vamos a ver un ejemplo clásico. Dividir, si tenemos un problema muy grande, lo dividimos para el problema más pequeño, equivalente al problema más grande. Eso nos han hecho los políticos. Los políticos nos han dividido
en la República de Bolivia en 36 naciones para poder gobernar, ¿no? ¿Sí? Así vamos a hacer ese, pues, el método de la filosofía. Veamos en qué consiste. El proceso consiste en que si tenemos un problema complejo, este se divide para poder resolver en programas más simples. Se lo divide. Y a continuación se divide los programas en los programas simples en sus programas de menor complejidad, cada uno de ellos. Y esto se lo debe de hacer hasta que el programa sea lo suficientemente sencillo como para resolverlo directamente por el método, resolverlo directamente. El método se lo conoce como programación descendente. Y la técnica se llama programación estructurada. Entonces, si tenemos un problema muy complejo, pues lo vamos a dividir. A ver, veamos, por ejemplo, el decano. El decano tiene que resolverle todos los problemas de su facultad, ¿no? Pero como es un problema muy grande, entonces, ¿qué hace? Lo divide en departamentos, departamento de civil, departamento de industrial, el departamento de química, el departamento de petrolera. Y luego, cada departamento lo seguimos dividiendo en más cosas. El departamento, por ejemplo, de civil, en profesores, en alumnos, en administrativos. Y luego cada uno lo seguimos dividiendo, el profesor en programación, en materia, en notas, va dividiéndolo. Entonces, para tener problemas más sencillos que resolver. Bien. Entonces, ese es el método. Entonces, si yo tengo un problema grande, veamos el dibujo, y lo divido en su programa 1, su programa 2 y su programa 3. Y luego, nuevamente, al su programa 1 lo divido en 3, al su programa 2 lo divido en 4, y su programa 3 lo divido en 2. Y luego cada uno de ellos lo sigo subdividiendo. Va a llegar un momento que sea tan ya relativamente sencillo, y ahí cada subprograma lo puedo pues yo codificar, ¿sí? en computadora, puedo programarlo. Bien, ese es un método, el método clásico de la filosofía y de los políticos. El segundo método es la resolución por analogía. Resolución por analogía. Este es el método de la ingeniería, va a ser el método de nosotros. Y ¿cómo se plantea? Si se desea resolver un problema, se busca en la bibliografía un problema semejante o parecido al que ya ha sido resuelto. Y usando este como ejemplo es posible resolver nuestro problema. Eso hace la ingeniería, nos van a enseñar a nosotros métodos para calcular puentes, ¿sí? Y si queremos calcular pues una alcantarilla, usamos ese problema de puente. Lo mismo, queremos destilar alcohol, pues buscamos un problema semejante, por ejemplo, a la destilación de petróleo, y usando ese como ejemplo podemos resolver el nuestro. Vamos a ver un ejemplo ahora que dice acá la bibliografía. Si nuestro ejemplo fuera, por ejemplo, calcular el promedio de las temperaturas del departamento de Santa Cruz, ¿sí? Ahora que hay para calcular el clima. Buscamos un problema resuelto semejante, como por ejemplo, calcular el promedio de las notas de un alumno, ¿sí? Y usando, que ya ha sido resuelto, lo tenemos en la universidad resuelto, y usando este problema de guía resolvemos el problema. Entonces, pues, así por semejanza vamos resolviendo. Y así trabaja la ingeniería, con problemas resueltos. Nos plantean otro problema distinto, buscamos uno parecido, por ejemplo, usamos el parecido y arreglamos nuestro problema. ¿Okay? Bien,
Bien, entonces hasta ahí tenemos la teoría de él. Ahora vamos a ver pues, la teoría de los algoritmos. Ahora que queremos ver, pues, otro punto era verificación de los algoritmos, llamado prueba, ¿sí? La prueba, importantísima. Todos los algoritmos deben ser obligatoriamente, se los debe verificar. Totalmente. Para ver si los resultados obtenidos concuerdan con la realidad. Y en caso que se encontráramos algún error, este error debe ser pues, corregido o enmendado. Y luego se debe verificar nuevamente desde el comienzo, ya que al cambiar una de sus partes se puede perjudicar a otras partes del mismo. Entonces, pues tenemos que verificar siempre, pues si no capaz que la resolución no concuerda con la realidad, ¿no? Por ejemplo, en la U viene cuando se construyó su edificio, vinieron y miraron, y todo bien, y se entraron al aula 6, y en el aula 6 vieron que entre medio había un balcón, en medio de la casa. Entonces miraron en los planos, dice, esto no debe haber acá, este balcón. Entonces hay que sacarlo, dice. ¿Qué hace los ingenieros civiles? No lo cortan el balcón directamente, ¿no? Sino primero, pues para sacar el cordón, se fijan que si yo saco esa viga, capaz que se cae esa parte del techo, ¿no? Entonces hay que verificar de nuevo si desde el comienzo la verificación para ver si el error inventado no trae otros problemas. Bien, y fíjense que normalmente hasta acá ya tenemos pues todo, o sea, tenemos la verificación, tenemos ya el algoritmo para resolver el diseño, ¿sí? Si ya tenemos listo el diseño, vamos a pasar a la siguiente parte. Estamos viendo la parte teórica, que es la parte de implementación. Después que se realizó el diseño y la prueba del algoritmo, se debe crear pues un programa en un lenguaje de programación. ¿Okay? Para ello, se debe determinar, tenemos que determinar qué lenguaje de programación vamos a usar. 1. Y 2, qué tipo de computador vamos a usar. ¿Sí? Fíjense cómo es. Entonces, ahora veamos luego lo que vamos a hacer en nuestra materia. ¿Qué lenguaje vamos a usar en nuestra materia? Fíjense que ya depende del caso especial acá, ¿no? Que el algoritmo no es independiente de los lenguajes del tipo de computador. Entonces, el lenguaje que vamos a usar nosotros en la materia llamado 4D es el lenguaje Pascal o el lenguaje Delphi. O sea, con eso vamos a hacer ejemplos. Hay pues cientos de lenguajes que nosotros vamos a usar. En otras materias, pues, Leonardo López usa Visual Basic, otros usan Java, etc. Nosotros acá en la materia, sobre todo que ahora estamos en tiempo de problema, vamos a usar el lenguaje Pascal o vamos a usar el lenguaje Pascal extendido, que es el lenguaje Delphi. Por otro lugar, el tipo. ¿Qué equipos vamos a usar? Nosotros acá, para nuestra materia, vamos a usar pues, el celular como si fuera un computador. O un computador personal. Entonces ya van a ver ustedes que el lenguaje Pascal o el lenguaje Delphi, ya el ayudante tiene que ir moviéndose para pasarlo, verlo como ustedes lo colocan, ¿sí? Y el celular también ustedes van a colocar su lenguaje Pascal dentro de su celular, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en esta segunda parte de la materia vamos a programar. Como vamos a programar, ahora vamos a ver los métodos
que existen de programación. ¿Qué método de programación vamos a usar? Y decimos, existen diversos métodos informáticos de programación. Por un lado tenemos la programación libre, ¿sí? Dice, ¿qué pasa en la programación libre? Es el propio programador que determina su propio método de programación de acuerdo a sus necesidades. Este método tiene la inconveniente que es totalmente dependiente del programador. Y si el programador desea corregir el programa, previamente tiene que conocer el método, ¿no? Pues si viene otro programador, tiene que conocer el método. ¿Dónde se usa la programación libre? Normalmente en investigación, ¿no? Entonces, al investigador no le interesa que otro sepa, solamente le interesa que sepa el grupo, ¿no? Y busca un método de programación pues, que se adapte a sus necesidades íntegramente, ¿no? A sus necesidades. Entonces, pero veamos el otro caso, la programación estructurada. Es el método, pues, esto quienes lo usan, los ingenieros, ¿no? Es el método orientado a mejorar la calidad y el tiempo de desarrollo de un programa, usando únicamente pues, sus rutinas y 3 estructuras de control. ¿Cuáles son las estructuras de control? Secuencia, pues, selección, interacción o ciclo. Entonces, pues, los ingenieros tienen normas ISO para programar. Y los lenguajes, pues, corresponden a programación de ingenieros, corresponden a ciertas normas. Entonces, como nosotros somos ingeniería, lo vamos a estudiar con detalle este método de programación. Entonces, vamos a ver método de programación para el ingeniero. Uno de ellos dijimos que la programación estructurada. Miremoslo nuevamente. Es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, la calidad y el tiempo de desarrollo de un programa, utilizando solamente subrutinas y 3 estructuras de control, como ya dijimos. ¿Cuáles son esas estructuras? La secuencia de instrucciones, la selección de instrucciones, y la interacción, un ciclo de instrucciones, ¿sí? Considerando innecesario y contraproducente el uso de la instrucción de transferencia incondicional, que es la instrucción GoTo, muy usada en el método anterior. Entonces no quieren que haya, entonces, al no haber GoTo, no van a haber, pues, no va a haber programación chipada, que esto nos produce, pues, código chipado, código en espagueti. Este método, ¿quién lo planteó? Boris Jacopini. Y él planteó, Boris Jacopini, el teorema estructurado, dice. Dice, todo programa puede escribirse utilizando solamente 3 estructuras de control, solo 3. ¿Cuáles son de ellos? La secuencia, la instrucción condicional y la interacción con la condición al comienzo, al principio. ¿Sí? ¿Cuáles son sus ventajas? Son programas más fáciles de entender por varias personas, ¿no? Porque si se va un programador, lo podemos poner otro y corregirlo. La estructura de programa es más clara, lógicamente. Hay una reducción del esfuerzo en las pruebas y depuración, entonces, fácil de probar. Además, hay una reducción de costo de mantenimiento. No tenemos que buscarlo al mismo que lo hizo. Y además, programas más sencillos y rápidos de funcionar y mejores rendimientos de los programadores. Al comienzo no se hacía eso, entonces fue la programación
era compleja, ¿no? Se iba, un individuo se iba y había que empezar de nuevo, como lo haría el anterior. Entonces tenemos las tres estructuras de control subrayadas en rojo. La secuencia, la selección y pues la repetición. Entonces, ¿qué es la secuencia? Una secuencia de instrucción 1, instrucción 2, a continuación instrucción 3, a continuación instrucción 4, y así en fila las instrucciones. La selección, hay una condición. Si la condición es verdadera, hago algo, selecciono a una cosa, y si la condición es falsa, hago otra cosa. Por ejemplo, si me pregunto la nota es aprobada. Si es aprobado, hago pues el proceso de aprobado. Pero si no es aprobado, que es no, en otro caso hago el proceso de reprobado. Y luego me salgo. Y la repetición. La repetición es, pues, yo tengo una condición y si es verdadera, la vuelvo a repetir. 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 Si es no, me salgo. Veamos una repetición. Supónganse que un compañero o una compañera se van a un karaoke. Entonces, él le pregunta a ella, ¿tenemos 30 bolivianos? Sí, entonces nos tomamos una cerveza y hacemos algo, cantamos bien. Al rato le pregunta nuevamente el compañero a su compañero, ¿tenemos otros 30 bolivianos? Sí, nos tomamos la segunda cerveza y seguimos. ¿Tenemos 30 bolivianos? Sí, nos tomamos la tercera, cuarta, quinta. Y a eso de las 3:30 de la mañana le pregunta a él, ¿tenemos otros 30 bolivianos? Ah, no, solo para taxi, entonces nos salimos. Esa es una repetición o interacción. Bien, entonces ese método. Veamos un tercer método, la programación modular. La programación modular se adapta a problemas ya que son muy grandes. Programación modular, que ya lo hemos hablado. Consiste en dividir un programa complejo en módulos o subprogramas, con el fin de hacerlo más legible y manejable. Lo estamos adaptando a la informática. Un problema complejo debe ser dividido en varios subprogramas más simples. Y estos, a su vez, en otros subprogramas más simples aún. Y esto se hace hasta obtener subprogramas lo suficientemente sencillo como para poder ser resuelto fácilmente por algún lenguaje de programación. Entonces llega un momento que ya podemos programarlo. Esta técnica se llama refinamiento sucesivo, o divide y vencerá, o desarrollo descendente, y en inglés top-down. Bien. ¿Qué será un módulo? Entonces, vamos a decir, un módulo es cada una de las partes de un programa que resuelve uno de los subprogramas. O sea, un módulo es una parte del programa que se puede codificar en un lenguaje, ¿ok? Entonces es una partecita, eso es un módulo. Un módulo tiene una tarea definida y algunos pueden necesitar de otro módulo para operar. O sea, puede haber módulo de módulo. ¿Sí? El método, ¿cómo se lo conoce? La programación modular normalmente se la conoce como el método de procedimiento y el método de funciones. ¿Ok? Entonces, y por último vamos a ver muy por arriba, enunciar dos más. La programación orientada. Ingeniero. ¿Sí? ¿Entraremos de nuevo? Sí, ingeniero, eso le iba a decir. Ya, perfecto, entramos de nuevo. Al mismo link, chicos, por favor, todos nuevamente se vuelven a conectar en el mismo link, ¿sí? Camino del programa a resolver, pero eso no es la realidad. Y tenemos la programación orientada a eventos, que es el propio usuario, ya no programador, el que acciona el programa y dirige el flujo del sistema. Entonces, para la programación pues, estructurada hay un camino para resolver un problema determinado. No que nosotros cuando entramos a nuestro
decir el camino es el usuario. En el anterior, el que resuelve el camino a seguir es el programador, y en la programación orientada a eventos es el usuario. Si quiere se va por un camino, si quiere se va por otro, haciendo distintas cosas. Bien. Bien. Entonces, pero ahora vamos a ver qué herramientas tenemos. Vamos a hacer otra cosa ahora. Herramientas para representar un algoritmo. ¿Qué herramientas hay para representar un algoritmo? ¿Eh? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Y decimos, existen diversas herramientas que me permiten representar un algoritmo, siendo dos de ellas las más comúnmente usadas. Entonces hay montones de técnicas y herramientas para hacer un algoritmo. Bien, pero hay dos, las más comúnmente usadas. ¿Cuáles son esas dos? Uno es el diagrama de flujo. Y la segunda herramienta es el pseudocódigo. Ambas hacen lo mismo, representar un algoritmo, ¿no? Veamos cada una de ellas. La vamos a usar, lógicamente, ya desde la otra clase. El diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica, vamos a subrayar, estándar de un algoritmo. ¿Qué es estándar? Que todos, si la miran, tiene normas pues, definidas y todos la pueden entender. ¿Sí? Está dirigido a representar a un algoritmo y a explicar a un grupo de personas. Entonces lo dirigimos a un grupo de personas. Por ejemplo, a un curso, a una empresa. Bien. Y fíjense, yo tengo ahí el conjunto de personas que se va a permitir trabajar y explicar. Ejemplo, si se aplica a un curso, se usa un diagrama de flujo. Esa es la que vamos a usar nosotros, porque en el curso son varios estudiantes. Además hay otra cosa. Existe un equipo que es el proyector para explicar los diagramas de flujo. En los cursos allá en la U hay un proyector de transparencia, un proyector que... Entonces ese es pues el equipo usado para que todos lo miren. La ventaja del diagrama de flujo es que es de fácil comprensión, como todo proceso gráfico. Pero tiene la desventaja que si existe un error, es difícil trabajoso arreglarlo. Pues hay que dibujar de nuevo. Entonces, si nos encontramos un error por algo para corregirlo, tenemos pues todo el dibujo que hemos hecho, tenemos que hacerlo de nuevo y corregirlo. Entonces, el otro método hace exactamente lo mismo. Es el pseudocódigo. Espérenme un ratito. Hola. Hola. Estoy pasando clase una media hora más. Sí, ya te hablo. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué? No, estoy con grave problema todavía. Ya hablamos más tardecito, ¿ya? Bien. El otro es pues el pseudocódigo. Acá difiere poco. Es la representación escrita en vez de ser de dibujo gráfico. Estándar de un algoritmo y está dirigido a documentar un algoritmo. ¿Sí? Entonces, mientras el uno es gráfico, el otro es el documento escrito. Y por último tenemos el manual, que es una mezcla de ambos. Entonces, esto lo vamos a usar pues, con frecuencia cuando ustedes hagan su proyecto de grado. Entonces, le van a decir en el examen para presentar un proyecto, le va a decir su proyecto, él va a decir, profesor, a ver, explíquelo para todos los alumnos. Entonces, para toda la clase, explican ustedes su proyecto y él hace preguntas y los demás compañeros hacen preguntas. Es un grupo de 50 alumnos. Preguntan, hablan. ¿Y ustedes dónde lo van a meter? ¿Van a traer su flash? Lo van a meter al proyector que hay en la sala, en su sala, en cada sala
de la facultad, y de ahí lo van a proyectar, va a explicar y van a discutir, va a preguntar uno, va a preguntar otro, y todos tienen que intervenir, ¿no? ¿Sí? Bien. Una vez dice, muy bien, dice el docente, aprobado, ya está bien. Presente el documento. No le va a presentar el flash, ¿no? Si no, le va a presentar un documento escrito de eso. Y ese documento escrito es el pseudocódigo. Este es mi trabajo, le pregunto. ¿Sí? Lo mismo en las empresas. Y por último, ¿se fue? Ahí está. Entonces, por último, el manual, y cuando ya está listo, ya quieren entregar ustedes ese trabajo ya a la empresa, pues le entregan un manual que es la mezcla de ambas cosas, de gráficos y de pseudocódigo. Algo así. Entonces, son los documentos que se presentan. Ahora vamos a ver la herramienta. La herramienta. Entonces, vamos a comparar, hemos hablado de las dos herramientas, vamos a compararlas ahora. Vamos a ver cuáles son las partes de esta herramienta. Uno de ellos es el diagrama de flujo. Y el otro, el pseudocódigo, están subrayados en verde. Entonces, ¿en qué consiste el diagrama de flujo? Hay un primero que son las flechas. Y las flechas no, que en pseudocódigo la dirección la dirección es la dirección de la escritura. ¿Cómo es la dirección de la escritura? De izquierda y el bloque de fin. Se lo representa por una etiqueta, donde aparece la palabra inicio y la palabra fin. Pues un algoritmo es finito y alguna vez tiene que empezar y alguna vez tiene que finalizar. Además, se le indica en esta etiqueta finalizar la palabra fin, estobo, en acá, ¿no? Con una flechita que entra. Entonces tiene solo una entrada o solo una salida o solo una entrada. ¿Sí? Bien. Y acá lo tenemos acá en pseudocódigo. Y la palabra inicio, directamente el nombre, escribimos y a finalizar entra. ¿Sí? Bien. Veamos el otro bloque. Es el bloque de proceso. Puesto que, y además este bloque de proceso hasta acá, ¿ya? Bien, entonces quedamos hasta acá, hasta acá, hasta aquí vamos a dejar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos ya a entrar a un lenguaje. Vamos a ver una introducción a los lenguajes informales. Que lo vamos a ver eso en la próxima clase. ¿Ok? Bien. ¿Hay algún problema? Sí, no hay. Fíjense que hasta acá es puro minutos de teoría y vamos a entrar ya a programar. Entonces el ayudante ya tiene que ver su lenguaje también. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿No?